Somos Hugo y Nuria y nos hemos construido una furgoneta camper para viajar los próximos años en ella y descubrir todos los sitios más bonitos de cada país. Empezamos este viaje viendo el sur de Portugal, pasando por todo el Algarve, la región del Alentejo y la capital Lisboa, entre otros lugares. Ahora estamos descubriendo el centro de Portugal y en la ruta de hoy visitamos Fátima, que es un lugar que hace poco tiempo era un simple campo de pastoreo donde no había nada de nada y ahora recibe millones de personas cada año. ¿Cómo puede ser eso posible? Bienvenidos a la ruta Lalavan. Snoopy. Standing here a while just to take it all in. Pues chicos, ahora ya llevamos unos cuantos días instalados en Fátima y hemos notado que nos empiezan a faltar los básicos como por ejemplo la leche, el agua, el pan. Entonces un truquito que hacemos nosotros es que nos hemos comprado un mini carro de la compra que va súper bien. Es un carro plegable que a veces, por ejemplo, si tú estás calzado y ya estás totalmente instalado en un sitio, pues da un poquito de pereza descalzarse, mover la furgo para irte solamente a buscar 4 cositas, pero a veces te hace falta. Entonces, pues nosotros lo que hacemos es que usamos este mini carrito de aquí y es genial porque luego lo plegamos, no ocupa casi nada de espacio en la furgo. Entonces, para ahorrar un poquito de gasolina o si simplemente no te quieres mover, pues va súper bien. Bueno, pues ya estamos instalados en Fátima, llevamos aquí unos días y nada, este sitio estaba en nuestra lista y no es que seamos unos expertos religiosos, pero igualmente nos hacía curiosidad ver qué se cocía por aquí y más ahora que justamente es Semana Santa y nos hacía más gracia ver qué se hace en un sitio así religioso. Entonces nada, aquí estamos, a ver. Bueno, ya llevamos unos cuantos días y tenemos que decir que sí, que este sitio es un poco diferente. Se sienten unas energías que no es como otros sitios que solemos ir. Es muy turístico, pero es un turismo diferente. Por ejemplo, nosotros vemos la gente y la gente va muy arreglada aquí, por ejemplo. A la hora de hablar, la gente habla un poquito más bajito. Se siente que hay así es un sitio de culto que es diferente y para mí es muy curioso. Otra cosa que también nos ha pasado, una anécdota, es que por ejemplo hemos ido a pasear los perros como cuando llegamos a cualquier sitio y hemos ido ahí a la plaza y justo nos acercó un policía de estos y nos pidió delicadamente que nos fuéramos así a las afueras. O sea, no nos echó así totalmente, pero sí que nos dijo que nos fuéramos un poquito para los alrededores y no tanto en muy el centro. Muy simpáticamente nos ha dicho que nos apartáramos. Porque claro, nosotros estamos acostumbrados a ir a sitios, en plan, a cualquier monumento turístico que vas, tú puedes ir con los perritos y no pasa nada, estás como, entre comillas, en la calle. Pero aquí no, aquí es diferente y bueno, pues hay que respetarlo. Sí. Y si venís en perros, pues esto es más para que lo sepáis. ¿Si venís en perros? No, si venís con perros, pues que lo sepáis que está muy bien. Pero mejor dejarlos en la furgo, que iréis un poquito más tranquilos. Y también tenemos que decir que, por ejemplo, todo el complejo es bastante grande, el santuario es enorme y todo está preparado para que la gente venga. Tiene todos los servicios, es incluso una aparcas pasada. Dentro del propio santuario, cosa que está súper bien.
El único que tiene son las campanas, que a veces pueden molestar a alguna gente y... No, bueno. lo que pasa es que las campanas tocan en punto, y cuarto, y media, y luego tienen también una canción. Entonces, claro, si pasas mucho tiempo en la furgoneta, pues las oyes un montón, o sea que... Bueno, a mí no, a mí me gusta porque yo sé que estas cosas típicas de locales a mí me encantan un Claro, montón. te hacen sentir más un poquito como que estás en Fátima, es como que no te olvidas de que estás en Fátima. Y nada, pues nada, vamos a ver este sitio y os vamos a enseñar un poco esto, a ver cómo es también. Sí. Venga. Pues ahora mismo estamos en la plaza principal del santuario de Fátima, que todo esto hace 100 años pues no existía, todo eran tierras donde venían los niños a pastorear con sus cabras, con sus ovejas y así, hasta que un día, hace pues aproximadamente 100 años, unos niños, 3 niñitos, dijeron que se les apareció la Virgen María, que se les apareció justamente en esa esquinita de allí. Entonces, pues la gente al principio no les creía, pero al final sí que dieron crédito a sus palabras, las pusieron como que era verdad. Entonces, pues esto empezó a ganar popularidad, empezó a venir muchísima gente aquí y empezaron a ampliarlo. O sea, empezamos con esta capillita, luego se hizo todo el santuario este de Fátima y una super iglesia que tiene por aquí, y ahora todo tiene una aura así como muy futurista, todo muy blanco, así todo muy nuevo. Pero realmente pues es eso, solamente tiene como unos 100 años y todo esto se ha creado hace relativamente poco. Y ahora básicamente pues un pueblo que era un sitio apartadito, que no venía nadie, no lo conocía nadie, pues es conocido en todo el mundo y todo el pueblo vive de Fátima. El santuario de Fátima nos parece inmenso, aunque no es de extrañar, porque recibe cerca de 6,5 millones de personas al año, entre peregrinos, turistas y gente curiosa como nosotros. El día más importante para este santuario es el 13 de mayo, día en que acuden tantos peregrinos que llenan por completo toda la ciudad, ya que es el aniversario de cuando se produjo allí mismo la primera de las 6 apariciones de la Virgen María. Una de las imágenes que vamos encontrando aquí en Fátima, que es muy curiosa, es viendo a la gente cumpliendo sus promesas. Por ejemplo, una forma de penitencia que encontramos mucho es la gente que viene caminando desde muy lejos desde sus casas. Hay gente que viene caminando incluso 2 semanas para llegar aquí, y esa es una forma de penitencia. Y para la gente que, por ejemplo, no puede dedicar de tanto tiempo, no tiene tanto tiempo para venir caminando, pues una forma es venir aquí en coche y aprovechar esta pasarela para hacer sus penitencias, por ejemplo, en rodillas. Es una de las imágenes que se ve aquí muy común. Y justo esta es la pasarela que va a llevar ahí a la capilla de las apariciones, que es una forma de cumplir sus promesas. I went by your house, what a big mistake. But for a while I thought that I wouldn't break. I need something else to clear my head. Someone to tell me how to live instead. Just open your eyes and take my advice. Pues otra cosa súper típica y muy rara que encontramos aquí en Fátima son estas partes del cuerpo como descuartizadas en forma de cera, y encontramos piezas como esta, y puede ser como de 1000 partes del cuerpo más, porque esto se usa como una promesa. Es como tú vienes aquí, tiras esto al fuego y le pides a la Virgen, a Dios o a quien tú quieras que te cure la parte del cuerpo que tú tengas mal. Entonces, si tienes mal la pierna, pues tiras una pierna. Si tienes mal la cabeza, o te pasa algo, cualquier cosa así en la cabeza o lo que sea, pues por ejemplo tiras una cabeza. O si quieres tener hijos, pues tiras un bebecito. Y si no, pues a lo mejor es que tú estás en tu casa, en el hospital, en la lejanía, y dices, oye, ojalá que, yo que sé, que mi niño salga bien, que mi hijo que voy a tener salga bien. Y si sale bien, voy a ir a Fátima y te prometo que vengo y voy a tirar un bebecito al fuego en agradecimiento a que mi bebecito está bien. Entonces, pues nada.
Entonces nada, vienes aquí, coges un bebecito y lo tiras al fuego en agradecimiento a que se ha cumplido como tu plegaria. Pues aquí la gente trae un montón de velas y es un poco difícil ponerla porque hay unas llamaradas enormes, entonces tú la quieres poner un poquito más atrás, que es donde hay espacio, pero tienes un montón de fuego en esta parte de aquí y es un poquito imposible, entonces vamos a intentar a ver si conseguimos poner nuestras 2 velas. ¿Estás bien? Sí. ¿Has sobrevivido? He sobrevivido. ¡Se fue! Has fallado, ¿eh? No, se lo puse, pero se fue. Claro, porque la tienes que apoyar abajo. Bueno. Pues tu deseo no se va a cumplir, ¿eh? Se fue, Nuria, la mía desapareció. Aquí en las capillas de las apariciones, ¿has visto? Nos llama la atención que todos los comercios de Fátima tienen nombres religiosos y vayas por donde vayas encuentras tiendas que venden todo tipo de artículos relacionados con Dios, como rosarios, crucifijos, figuras de vírgenes de Fátima y las típicas velas con formas muy variadas. Pues chicos, después de haber visto todo en Fátima, pues ahora vamos a hacer una cosa muy chula, que es ir a ver la casa de los 3 pastorcitos. Como ya os habíamos comentado antes, pues todo esto viene a raíz de que 3 pastorcitos habían visto a la Virgen. Y lo guay es que sus casas tienen un estado de conservación que se mantiene como hace 100 años atrás. Y así podemos comprender un poquito de la historia y cómo vivían en su momento. Otra cosa muy chula es este caminito que estamos haciendo, que es súper bonito y está entre olivos. Pues aquí también ha tenido unas cuantas apariciones con unos ángeles y la Virgen también. Sí, o sea, este caminito es súper temático, está lleno de lápidas con partes de la conversación que tuvo la Virgen con los niños y básicamente les dio un mensaje con 3 secretos en forma de premonición, que eran cosas que le iba a pasar a la humanidad próximamente. El primer de los secretos era que les enseñó el infierno, o sea, les hizo así como una especie de spoiler de qué le iba a pasar a los pecadores que no seguían el camino de Jesús. El segundo de los secretos era que iba a terminar la Primera Guerra Mundial e iba a empezar la Segunda. Y el tercer de los secretos es que iban a atentar contra la vida del Papa, que de hecho atentaron en el Vaticano contra Juan Pablo II y por eso hoy en día los papas van en papamóvil blindado. Y la bala que hirió al Papa la llevaron a Fátima, porque tenía que ver con el tema de las premoniciones, y la introdujeron en la corona que lleva la Virgen en la capilla de las apariciones, que es una especie de joya que está hecha de oro y diamantes, pero tiene un agujerito. Y justamente la bala que hirió al Papa cabe a la perfección en ese agujerito. Entonces con esto pues dicen que se cierra así como con una especie de final épico todo el tema del milagro de Fátima, como que todo cobra un sentido más especial todavía. Y nada, ahora vamos a ver la casa de los pastorcitos, que queda unos 15 minutos desde el santuario de Fátima, y a ver cómo es la casita. A ver qué tal. Después de un buen paseo, llegamos al Llustrel, que es el pueblo donde vivían los 3 pastorcitos.
que eran los hermanos Jacinta y Francisco y su prima Lucía. Los dos primeros murieron a la temprana edad de 9 y 10 años a causa de la gripe española, y Lucía murió en su vejez en el año 2005, después de haber dedicado toda su vida entera a la Iglesia. Y una vez vista Fátima de día, lo único que nos quedaba por ver es la famosa procesión de las velas que se hace por la noche. Personalmente no somos expertos religiosos, pero al margen de las creencias, se puede disfrutar de este lugar viendo la devoción y la entrega de las personas que vienen de todas partes del mundo, donde cada uno vive su experiencia de una forma muy íntima y personal. Y algo bonito a destacar que hemos podido observar es cómo este sitio reúne familias y amigos para disfrutar de la unión y la convivencia, además de todo lo característico que les ofrece el pueblo de Fátima. Y hasta aquí nuestro paso por Fátima. La ruta continúa. Suscríbete y no te pierdas la ruta al Alabán.